Saludos amigos, hoy jueves 6 de julio de este 2013. Vamos a iniciar con una información buena, proseguir con una mala y cerrar con una trascendente. La buena, porque hay que recibirla como buena, es la iniciación esta tarde de la Feria del Mango allá en Baní, que se celebra en medio de un simposio, el 10º Internacional del Mango, en el que se ha declarado expertos de docenas de naciones del mundo que producen mango, a la República Dominicana como capital mundial del mango. Ese evento que mañana cierra, tiene una semana celebrándose en Bávaro, en Punta Cana, allá al fondo del este, ha llegado a la conclusión de que en la República Dominicana es donde existe la mayor variedad y características de mango que están evaluadas como de primerísima calidad en el mercado internacional. Fíjense qué cosa, hemos descubierto que al final de la jornada la República Dominicana no solamente es principal exportador mundial de banano, café y cacao orgánico, sino también de mango orgánico. Porque el mango nuestro se da silvestre, nunca le habíamos puesto tanta atención como se le está poniendo en los últimos años, y ocurre que la comunidad internacional reconoce que en esta isla de la Hispaniola se dan características de suelo, de clima y luminosidad que hacen que las principales y más demandadas variedades de mango del mundo se cultiven aquí con ventaja. Pero bueno, dejemos que sean los expertos que digan eso. Hoy precisamente nos visitan expertos, como es Jueves Agropecuario, que nos van a hablar del mango. La mala. A la sociedad civil no se le da una. Intentó destronar a Leonel Fernández, armó toda una tratativa involucrando a algunos sectores ligados al gobierno, porque eso también hay que decirlo. Bueno, son habilidades, ese tipo de sociedad civil anti-leonelista y anti-peledeísta, que procura crear incluso desavenencias internas en los liderazgos, que procura confrontar a Leonel con Danilo, o a Danilo con Leonel, porque están en eso hace tiempo, pero no se le da, no obstante toda tratativa, ahora le ha marchado al cardenal. Eso que ustedes ven ahí son hombres de la sociedad civil, vestidos de porque crean entidades como, oígame, todos los días crean una entidad nueva, como Verdolaga, con 3 gatos. Ustedes dicen ahora que tienen un órgano que se llama, oigan ustedes, ¿cómo se llama? Un grupo de jóvenes, encabezado por el periodista Wilson Hernández. Búsquenle el origen de todo eso. Acudió ayer a la proximidad de la Nunciatura Apostólica para denunciar el concordato que regula las relaciones entre la Santa Sede y el Estado Dominicano y para exigir la renuncia del cardenal López Rodríguez. Óigame, la sociedad civil ha creído que llegó su oportunidad de marcharle a las grandes reservas de este país, porque lo que quiere es echar abajo estructuras que han demostrado que son capaces de resistir las más duras pruebas y que han consolidado la sociedad dominicana de hoy, una de las más reconocidas de América Latina como practicante de la democracia. Aquí, en este país, no hay un periodista preso, ni se le persigue. Aquí, en este país, hay libertad plena de expresión y difusión del pensamiento, tanto que se llega al punto de que un periodista de reconocida ejercicio profesional le dijo pendejo al presidente de la República y no le ha pasado nada. Que se lo dijera a su protectora, a Hipólito Mejía, para que vea lo que le iba a pasar. Pero los tiempos, el que quiera vivir en democracia tiene que estar listo, preparado para este comportamiento incivil en ocasiones, irrespetuoso, y de tratativas como esta. Eso es la sociedad civil, hombre, eso es participación ciudadana y su gente, que formaron ese famoso grupo
la verdad que uno tiene que reírse, que pretende hacer 4 gatos sentados frente a la anunciatura pidiendo la anulación del concordato y la renuncia de López Rodríguez porque no les deja pasar sus vagabunderías, sus intentos de desestabilizar instituciones básicas del país, como son los propios partidos políticos, todos. Porque una cosa que tienen que tener clara los partidos de la primera línea es que esa sociedad civil no quiere saber de ellos y los considera corruptos, inservibles para nada. Entonces, esos son intentos que van a caer en el vacío como han caído campañas recientes. No obstante, la presencia importante que tienen estos sectores de la sociedad civil en los medios de comunicación que lo han copado y su asociación con grupos empresarios conservadores que le temen a la capacidad de reforma de este gobierno, del gobierno del PLD y de Danilo Medina. Que no nos engañemos, que ese es el propósito. ¿O usted cree que es verdad que ese movimiento existe? Eso es la sociedad civil detrás. Y de gente que se frota las manos porque cree que llegó el momento de echar abajo liderazgos, personalidades que han sido sustento de la democracia dominicana de los últimos 50 años. Sustento de la sociedad dominicana, de la democracia, de esta que tenemos hoy, que muchos aspiran en América Latina, para que lo sepan. Para que lo sepan. Y la tercera trascendente es eso que se produjo ayer en un poblado cercano a Guanaminte, o Guanamince, allá en la frontera, cerca de Dajabón, en el lado haitiano. Esa reunión del presidente Medina, qué largo, qué fructífero el pensamiento del presidente Medina. ¿Ustedes creen, coloquen en la perspectiva ese esfuerzo de trasladarse a Guanaminte junto con su homólogo, el presidente haitiano Martelly, visitar y emprender una campaña de reforestación de ambos lados de la frontera, pero fundamentalmente en Haití, donde no ha habido, como sí lo ha habido aquí en los últimos 30, 40 años. Acuérdense que lo que ha pasado aquí, eso que hemos logrado de tener un 39% del territorio nacional forestal, esos son 40 años de trabajo. Son más de 40 años de trabajo. Es más, bueno, es verdad, del 67 cuando se cierran los aserraderos, cuando Balaguer dispone el cierre de los aserraderos. Ahí arrancó el programa. Ahí arrancó. Luego vino la reforestación que cada gobierno, Sí. sin ninguna excepción, todos los gobiernos que se han sucedido desde el 1966 a la fecha, han estado ejecutando programas de reforestación de una importancia vital. Nos da mucho gusto ver que los haitianos, aunque tarde, Han despertado y sobre todo que el presidente Martelly está muy de acuerdo porque ellos tienen situaciones palpables. Haití ha perdido el 98% de sus bosques. 2%. Uf. Y la aspiración con este programa, el presidente Danilo Medina incluso le puso a su disposición los viveros dominicanos, de manera que Haití pueda llevar a cabo ese plan de reforestación de manera sostenida. En una primera etapa ellos Sí. pretenden reforestar un 2% del territorio, en una segunda Sí. hasta un 4%. Llegar a Es así, 4%. al paso, la Claro, eso es un proceso. Pero una cosa quería destacar Sí. con respecto a esta decisión de ayer, y de ahí la trascendencia, porque yo digo que a veces un gesto pudiera ser significativo, pero si usted no conoce los detalles, no lo consigna en su trascendencia. Miren qué es lo que acontece. El área que se está tratando de preservar es el área de influencia del río Artibonito. El río Artibonito tiene el doble de área de influencia que tiene el río Yaque
norte, para ponerle uno. Esa es la cuenca más extensa que tiene, la isla. Va desde la cordillera central de la República Dominicana prácticamente hasta el fondo de Haití, cruzando por el lado, sería el lado este de Haití. Sí, el lado este, y nosotros estamos al oeste. Y nosotros estamos al oeste, Sí, ¿no? sí. Cruzando hasta el fondo. Es una cuenca muy depredada en el lado haitiano, Sí. gravemente depredada. No tiene punto que se ve el agua muerta, muy. Pero es la cuenca relacionada con el futuro Sí, de Haití. sí. Miren, en Artibonito está la presa de Artibonito, de Haití. Es una presa que produce unos 40, 60 megavatios. Yo fui a la inauguración de esa presa, invitado como parte de una delegación oficial dominicana en los años 70. Esa es la única fuente energética, con todo y lo que ha pasado en Haití. Sí. Esa es Se ha la mantenido, única se ha mantenido. importante fuente de energía que tiene Haití. Y depende del Artibonito, pero depende del Artibonito que nace en República Dominicana, en la cordillera central, y se alimenta pues, en todo el camino Sí, de los arroyos que surgen. Sí, y en los esa- afluentes que están en esa en cuenca, esa que les dimensión. digo, es el doble de la cuenca del Yaque del Norte. Y ustedes conocen muy bien al Yaque Sí. del Norte, nuestro río probablemente de mayor caudal. Sí, Porque el Yaque del Sur es un río importante, pero no tiene el caudal voluminoso que genera el Yaque del Sí. Norte. Como tampoco, imagínense ustedes, el Yuna. El Yuna es el de mayor caudal del país. Sí. Pero bueno, ese río hay que preservarlo. Ese río hay que recapturarlo, el río Artibonito, porque tiene que ver con el futuro de Haití, porque tiene que ver también con muchos desarrollos que todavía tiene pendiente el gobierno dominicano en la frontera, en la zona, en todas las poblaciones fronterizas. Y para ello el Artibonito hay que capturarlo, hay que reponerlo, y eso se puede hacer perfectamente, repoblando su cuenca, su zona de influencia, y repoblando y vigilando esos trabajos, de manera que el río se preserve. sí. Yo creo que es una decisión que va a repercutir en la historia. Y también expresa de la República Dominicana. la voluntad que ha sido de República Dominicana por preservar los recursos de la isla. Así O es. sea, que la isla no se deteriore, porque esta colaboración a la República de Haití es precisamente con esa visión de que compartimos una isla, dos países, y que esa isla, lo que se deteriora a un lado, pues va a afectar al vecino. Y así es. Bien, señores, buenos días, don Orión. Buen día, Orión. Buen día, Orión. Don Buen día, Héctor, don Pedro. parece que no vamos a contar hoy con la posibilidad de oírnos. El vino ha intensificado. Sí, los comentarios de nuestro amigo Mozart de Lanza, compañero de trabajo, porque ayer lo alcanzó el virus y le dio en el mismo pecho. Entonces, nada, probablemente esté ya disponible mañana, o quizás necesite todavía el fin de semana completo para su reposición recuperarse. completa. Pero es una afección gripal, no es una cosa del otro mundo. Don Orión, ya decíamos que la importancia de esto, la feria del mango se inició hoy en Baní. Oye, ¿Sabe que hay mango. una competencia, Orión, del que pueda comer más mango de una sola sentada? Sí. Luego eso tiene su consecuencia, ¿eh? Ahora, como se ha extendido la siembra del mango, Sí, No me digas. Orión Sí. Es peligroso entonces la cosa. Sí. tiene consecuencia. Se ha moderado. Tú sabes, Orión, que ¿Cómo? se está celebrando un simposio internacional del mango que concluye mañana en Bávaro. Hay docenas de países de todos los continentes. Y la conclusión del simposio es que la República Dominicana es la capital del mango, la capital mundial del mango. ¿Y sabes lo que ha salido a relucir? Más que en la India. Pero oye una cosa, es que aquí el clima, la tierra y la exposición ¿verdad? del sol que tenemos, todo eso te crea condiciones excepcionales. Y otra cosa, el mango vanilejo y otros mangos característicos de la región son de los más reclamados en Europa. Cuando conocieron y probaron un mango vanilejo, ¿y qué es esto? porque el ¿De, mango... ¿de dónde salió esto? Sí. Sí. El mango vanilejo no se daña, no, es un mango que se conserva.
Y se va Lo deshidratando, deteriora, pero no se daña. Sí. rechaza Sí. la plaga. Sí. Una Si cosa natural. Sí, sí, si yo hubiese llegado, hubiese sabido que vienen hoy los expertos en mango, hubiera traído un mango, digo, tendría que ir a Baní. No me digas. Les digo una Que muestra. no le han dicho, no le han determinado su variedad como esta. ¿Ah, sí? Parece ahí sí, aléjate. ¿Qué es lo que parece? No, un mango que su variedad todavía en el propio Baní no la conocen Y bien. tiene buen tamaño. Buen tamaño, el que está en la mata principal. Ese mía. mango. Pero fue que se desarrolló Se ayer. desarrolló, pero un mango, señor mango. Ahí usted parece. produjo un porque cruce tiene el sin darse color. cuenta. Una cosa rara, sí. Tiene el color Mire. parecido, pero claro, del mamellito chiquito. Ah, Sí. Este es un mango grande. Miren, señores, ayer sí se anunció, fue antier, pero ayer fue que el país supo la decisión de una sentencia sobre una incidental, le llaman, o sea, no fue conociendo nada del juicio, sino es con el caso de Bahía de las Águilas. Como yo no vine ayer, yo quería solamente reflexionar sobre esto, porque los ciudadanos ordinarios, bueno, una sentencia más, se discute, un debate, ahora los jueces dicen que el Procurador General de la República lo ofendió con una serie de imputaciones y hay una asociación de jueces y juezas que le han llamado la atención al magistrado Procurador General de la República porque al criticar esa sentencia evacuada por una magistrada, parece que hizo pronunciamientos que ellos entienden ofensivos, pero ese no es el asunto. Yo quisiera llamar la atención primero sobre el hecho. Una sentencia incidental anula en términos penales la persecución penal en provecho del Estado de uno de los más espectaculares fraudes en la historia de la República Dominicana, especialmente en el ámbito, se dice inmobiliario. Sí, inmobiliario. En el ámbito inmobiliario. Amén de los atracos de Trujillo para quitar finca y esas cosas. No se conoce en la historia dominicana un fraude tan grande, de tanta repercusión, cometido desde el propio Estado. Es decir, desde el Instituto Agrario Dominicano se constituyó una asociación de malhechores que en contubernio con poderes públicos, porque eso había que sanear esa tierra, había que determinarla, etcétera, se aparceló una extensión muy grande de terrenos con vocación turística y se distribuyó entre supuestos labriegos tierra que lo que era agua, arena y sol en pedernales. Eso fue ya hace muchos años, hace más de 15 años. Y entonces ni los campesinos se sabe si eran de verdad o de mentira, si eran fantasmas o algunos eran de verdad, y los depositarios final, quiénes eran. El fin es que esas tierras se han traspasado, se han vendido en provecho de particulares, a pesar de que es comprobado que se distribuyeron como predios agrícolas, siendo predios de carácter fundamentalmente turístico, pero se hizo con felonía, no con equivocación técnica, no que esa tierra no daban para eso, no que dijeron que ahí se iba a dar la uva de playa y que había un proyecto para sembrar uva de playa, nada de eso, sino que se comprueba a simple vista un nivel de felonía pasible de ser tipificado por el Código Penal de la República Dominicana. Bueno, la sentencia de ayer de ese tribunal, el primer tribunal colegiado, una sentencia, repito, incidental, porque los abogados de los acusados, los prevenidos, invocaron ante el juez que ya había extinguido el plazo razonable para que se debatiera ese tema en los tribunales y que por consiguiente había que declarar esa extinción. Bueno, eso, la jueza, yo no digo que los argumentos que tiene esa sentencia, me la entregaron ayer y la leí el dispositivo muy someramente. El contenido de las justificaciones de la magistrada, necesito todavía leerlo mejor, pero el planteamiento es este. Ese señor tuvo, o el señor
exdirector del Instituto Agrario Dominicano, su esposa y su hermano, han tenido 15 años, 8 meses y tantos días en calidad de inculpado. Y la jueza entiende que eso excede al plazo razonable para que una persona pueda ser juzgada. Y además señala que ellos no hay evidencia de que ellos han sido los culpables de esa tardanza. Eso es digamos que la base de esa sentencia. Entonces volvemos, caramba, qué difícil es poder uno debatir cuando se trata de uno estar en defensa del ordenamiento público más amplio y no de la letra de la ley. Fíjate qué distinto. Por ejemplo, los conceptos, los preceptos jurídicos tienen jerarquía. O sea, el ordenamiento jurídico es un ente vivo, permanentemente vivo, que se nutre de varias fuentes. Ahora que tú estabas hablando de ríos. ¿Cuáles son los ríos que nutren el ordenamiento jurídico? En primer lugar, la Constitución de la República, que digamos que esa es la cuenca Artibonito que tú hablabas, la más grande. Que es la más grande. La más grande, ¿verdad? La más grande, la Constitución. Que no se permite que se interprete, pero sí le dice quiénes la interpretan. La interpreta el Tribunal Constitucional y la interpretan los jueces. No importa, hasta un juez de primera instancia puede interpretar la Constitución. Interpretarla quiere decir que yo creo que no le he violado y él dice, sí, lo que usted está haciendo es contrario a la Constitución. Y te lo declara en una sentencia así. O sea, los jueces tienen licencia para interpretar la Constitución, el ciudadano ordinario no. El ciudadano ordinario tiene que, como dice, lo que dice y ya, más nada. Las leyes sí las podemos interpretar. Entonces, la otra fuente es la ley sustantiva, que deviene como un río de la propia Constitución, como un afluente de la Constitución. Y luego tenemos la jurisprudencia, que no son más que las sentencias que emanan de nuestras altas cortes, en tiempo pasado solo de la Suprema Corte de Justicia, que sirve de referente, de luz, para que sobre el tema que trata la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de casación o de cualquier otra índole, los jueces dicen, sobre este caso, ¿qué dice nuestra Suprema Corte de Justicia? Entonces tú dices, sobre el caso tal, de manera sostenida, la Suprema Corte ha mantenido tal criterio. Entonces el juez sigue ese criterio. La jurisprudencia. ¿Entiendes? Lo sigue, entonces es la jurisprudencia. La otra es de carácter académico, es la doctrina. Para eso están los eruditos, los juriconsultos, que usan el derecho comparado, los análisis de la ley, la historia de la judicatura, de la justicia, de la teoría jurídica, y te enseñan aspectos que tú no has alcanzado a ver cuando observas un caso en términos de jurídico. Entonces, un juez no puede decir simplemente, se ha violado el plazo razonable para conocer una sentencia, porque obran muchas cosas. Entonces tú te vas a buscar qué ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia cuando eso se da, qué dice las leyes sustantivas, la ley sustantiva y las leyes adjetivas en conjunto. No me digas solo eso, por varias razones. La primera razón es que tú tienes que ver que en esos 15 años sí se obró para que eso no fuera a los tribunales. Yo no sé si el Ministerio Público ha sido diligente o no en demostrar eso. El Ministerio Público centró su planteamiento en señalar que la apertura del juicio ha sido a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Que el juicio es juicio cuando se le declara aperturado. Y se aperturó en tal época, y por consiguiente no son los 15 años, no son los 15 años, son tal cosa. Un juicio también valedero. ¿Entiendes? Entonces, en un incidente de esa naturaleza que están hablando de miles de millones de pesos en términos materiales, en fraude al Estado, en lo que se llama depredación pública, porque fue de afectación de una región completa, sumida en la pobreza. Con los efectos colaterales que también en materia penal el juez valora, porque en materia civil el juez no se vuelve rígido, pero en materia penal el juez es sensible. Es verdad que el constituyente al juez lo despojó de su íntima convicción, lo alejó de Dios y lo llevó a la tierra. Y le dijo, no señor, usted no es Dios ya para eso de íntima convicción. Usted me analiza las pruebas y sobre ella, y solo sobre ella, no puede, y es un error que tiene esa sentencia, no puede pronunciarse sobre nada que no se le haya pedido.
Entonces se pronuncia simplemente sobre lo que se pidió en términos material, punible, en términos que usted lo vea. No me diga, ese señor, como se hacía antes, todas las evidencias están en que él mató a la persona, pero mi íntima convicción dice que no. Por consiguiente yo lo declaro inocente, ya no se puede. Y por eso los abogados antes le decían al juez, magistrado, conforme a su íntima convicción, o sea, lo llamaban a Dios como si fuera Dios. Ya, no, magistrado, si usted no prueba que ese señor es inocente y la parte contraria tiene un fardo de pruebas y de evidencia que apuntan hacia su culpabilidad, es culpable aunque usted no duerme esa noche. No puede usted obrar contra las pruebas materiales. Bien, entonces, ¿cuál fue el error en esa sentencia, a mi modo de ver? Que consideró documentos que no conocía el Ministerio Público. ¿Ya? Ya tiene un vicio de consentimiento grave. Sí. Entonces, finalmente, a mí me parece que los jueces tienen que ver la jerarquía en los elementos que yo le he hablado, de los preceptos, de los conceptos jurídicos, de la Constitución y de las leyes. Por ejemplo, es verdad que la Constitución le dice presunción de la inocencia, tiene una jerarquía mayor. Plazo razonable, tiene una jerarquía, pero hay uno que tiene una jerarquía mayor que dice el crimen no prescribe. No puede, o sea, el juez tiene que combatir contra la prescripción cuando se trata de un crimen, de una persecución, y más aún cuando se trata de un crimen que tiene que ver, que son afectados todos los ciudadanos de un estado, como es el caso de la depredación pública, porque se hizo desde un órgano público, se constituyó una asociación de malhechores, se produjo un crimen agravado. Entonces usted no le puede decir, bueno, esa gente, esos pobres señores tienen la condición de inculpado durante 15 años, 8 meses y 22 días. Por consiguiente, incluso ellos pueden accionar en el plano civil, decir, bueno, el Estado no causó un daño, porque nos puso en condición de inculpado y adrede no nos juzgó y nos mantuvo como paria de la sociedad. Pues resulta que no, que ninguno de los efectos que conlleva el estar involucrado como inculpado o como justiciable en un proceso, le fue dado a esos señores. Por ejemplo, nunca se le puso impedimento de salida, nunca se le despojó de los predios que ellos alegan que son suyos, nunca se le puso nada, ninguna medida de coerción tienen esas personas. Entonces, ellos eran inculpados. El Ministerio Público lo que señala es que no, porque son inculpados o pueden tener medidas de coerción a partir de la apertura formal del juicio, que los fiscales dicen que es un tiempo relativamente menor al que ha planteado la jueza en su sentencia. Pero ya yo le dije eso desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista esencialmente social, forense, a la República Dominicana le han aceptado una puñalada de la justicia, porque la justicia ha sido indolente ante la grave ofensa que recibió la República, el Estado y los ciudadanos con este tipo de tropelía depredadora contra bienes del Estado por valor de miles de millones de pesos. Ahora le dicen a uno, no, miren, vaya y demanden en Nurirá los títulos. Eso es una humillación que ha hecho el orden judicial contra la sociedad dominicana. Primero porque una sentencia de esa naturaleza, si de verdad se quería sentar un precedente desde un tribunal menor para decirle al Ministerio Público y a la sociedad, ustedes no han sido diligentes, paguen la culpa. Ha debido ser una sentencia que la gente se hinque ante ella. Pero esa sentencia, honorable magistrado, es una nota de prensa. Y así es. Se lo quiero yo llamar la atención. Desde el punto de vista jurídico, eso es una nota de prensa. Es una sentencia infame, execrable, desde el punto de vista jurídico. No, indudablemente que no tocamos la persona de la honorable magistrada, que lo ha hecho conforme al criterio que ella ha pretendido sostener. Me pasé. No, muchas gracias. Va en onda. Gobernador, entonces, ¿qué opina usted? Bueno, porque hay otra sentencia en el ambiente, la que dispuso que el proconsumidor no puede accionar contra los violadores manipuladores de precios y violadores de productos de consumo popular. Pero el proconsumidor puede instrumentar el expediente en los hechos comprobados. No, pero dice Altagracita que si la ley no le faculta siquiera la prioridad esa de la multa, entonces que eso no debe existir.
Parece que también se está excediendo, hay un tribunal contencioso de eso administrativo que trató el tema. Hay que leer la Pero ley. pienso que, don Pedro, bueno, pues lo que tiene que en este caso con los hechos, porque por ejemplo, usted está especulando, bueno, pues entonces usted se va a ver en un tribunal. Si no se acepta la multa de manera directa, sí, el tribunal. Sí. El tribunal, y de esa manera el especulador no escapa, o el agiotista, porque haga una práctica desleal en el intercambio con el consumidor. O sea, claro que lo que hay en la República Dominicana es una actitud que quisieran que Proconsumidor se ate de brazo, que Proconsumidor no actúe. Pero usted se imagina que Eso es lo atraparon a varias estaciones perdedoras de gas, claro, con los marcadores de las propias estaciones. comprobado ahí con técnicos de alto nivel. Pero lo peor no es eso, lo peor es sí. que tú le mandas a decir con esa sentencia al ciudadano. A usted fue con un cilindro de gas a una envasadora, Sí. nada más le dieron la mitad y usted pagó completo. Ahora vaya a un tribunal para que sea el juez El que determine el que le imponga una multa o cualquier otra sanción. Entonces usted tendrá que correr los costos del juicio y todo y andar con su cilindro para el Palacio de Justicia, porque de otra manera no se entiende. Porque ¿cómo tú le vas a negar la calidad a un policía de AME? Dile que no, que hay que ir a un tribunal. Cuando te ponga 500 pesos de multa y él dice que tú pasaste esa luz roja, entonces tú dices, ay, no, usted no me puede poner multa. Porque hay una sentencia que dice que todos estos organismos administrativos o de carácter público no pueden, que no sean los tribunales. El interés actar a Y tú le puedes decir entonces a los Estados Unidos, esas multas millonarias que le ponen, por ejemplo, a las empresas farmacéuticas por fraude o por decir en su etiqueta que... Y en Inglaterra, donde nació el derecho anglosajón, también hacen lo mismo. Yo lo único que puedo pensar en eso es que la ley puede tener alguna que el legislador la pueda actualizar, que no lo haya previsto, pero todos los órganos de esa naturaleza, incluso en la República Dominicana, la ley 13, la ley de protección al consumidor, establecía multa y cierre de negocio, y salud pública multa. Salud pública y cierra negocio por razones sanitarias. Pero los jueces se nos quieren alzar contra la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que hay un... no, lo que pasa, y eso que tú hablabas de la sociedad civil. Hay un movimiento. Perdona, Héctor, y tú lo señalabas al principio del programa, que te estaba oyendo en el vehículo. La sociedad civil está imponiendo criterios en la República Dominicana que son importados en bruto, que no se acomodan aquí. Por ejemplo, la excesiva garantía. La justicia garantista. Sí. Te agarran y te dicen, no, ese señor, ay no, cuidado. Fue, Pedro, Héctor, nada más te voy a robar un minuto. El caso de los intercambios de disparos. La Constitución de la República prohíbe la pena de muerte en cualquiera de sus formas, la inviolabilidad de la vida, correcto, como dice, correcto, es verdad. Pero la Constitución de la República ordena al Ministerio Público y a la Policía Nacional que resguarde la dignidad de los ciudadanos, no te dice de los delincuentes, no, de los ciudadanos. Te dice de los ciudadanos todo el mundo, y los delincuentes son ciudadanos, pero a quien se refiere el constituyente es a los delincuentes, es a los ciudadanos. Entonces, cuando te dice a la policía, cuando un policía se faja a los tiros con un delincuente, hay una colisión del derecho a la inviolabilidad de la vida. Uno de los dos tiene que respetarse. ¿Cuál tú crees? El que tiene el monopolio de la violencia. Claro. La delincuencia que tiene el monopolio de la violencia. Ah, pues está bien, el delincuente mate al policía porque la Constitución dice que es usted el que tiene que quedar vivo. Bien. Señores, miren, ahí están sentados ya la gente de Sí, están sentados. Miren, pero hay dos comentarios. Sí. Uno es yo me cuido en decir sociedad civil. O sea, aceptar que estos grupos sean la expresión de sociedad civil. Yo prefiero decir que aquí se autodenominan sociedad civil. Ah, que se autodenominan. Aquí se autodenominan sociedad civil. Porque la sociedad civil es una palabra muy grande. ¿Por qué tú crees que estos greñús se pueden estar representando a una sociedad civil? Eso que están haciendo, pidiendo la renuncia del cardenal. Sí, se autodenominan sociedad civil. Una entidad que inventaron ayer mismo. Pero responden a grupos. Y es el caso, ustedes vieron la Directiva de Participación Ciudadana. La Directiva de Participación Ciudadana, cuando hablan de sociedad civil, de inmediato sale Participación Ciudadana también. Participación Ciudadana ha derivado, se ha disminuido a ser la expresión de una facción del PRD, el PPH, porque ni siquiera es la expresión del Partido Revolucionario Dominicano PRD, sino de una facción. Entonces,
Por esto, don Pedro, yo me cuido, prefiero no decir sociedad civil, prefiero decir que se autodenominan en República Dominicana sociedad civil y han puesto a todo el mundo con las manos arriba y nadie quiere entrar en contradicción con estos grupos. Nadie lo quiere contradecir. Lo grande es que se han aposentado en zonas ya oficiales. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, eso también le indica qué es lo que han querido. Cada uno de los pasos, eso es lo único que le indica a usted qué es lo que han querido. O sea que no estamos hablando aquí de monjes que no tienen posiciones muy bien definidas. Y un desprecio por la comunidad política, don Pedro y Orión, porque desprecian a la comunidad política. Es la gente que cuando se reúnen, que plantean que todos los males de República Dominicana es la comunidad política la responsable. Pero República Dominicana ha logrado avanzar en el Estado de Derecho. Precisamente ahí ha sido vital en la participación de los partidos y líderes políticos en República Dominicana. De ahí, esto para lo que llevan anotaciones. Orión, don Pedro, ayer se produjo una reunión muy importante. Se está celebrando en Antigua, Guatemala, la reunión anual de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Y ahí se produjo una reunión entre el canciller de Venezuela con el secretario de Estado estadounidense, el señor John Kerry. La información da cuenta un despacho de la agencia estadounidense APEC, que dice que conversaron durante 40 minutos y trataron temas puntuales. Por ejemplo, uno, que Venezuela y Estados Unidos y Venezuela van a mantener conversaciones para lograr en una primera etapa la restauración de las relaciones en el nivel de embajadores, que están interrumpidas desde el año 2010. De igual modo, centrarse en temas en los que debe participar Estados Unidos y Venezuela para lograr los objetivos que se desean. Esto en esa reunión de Antigua pareció como una especie de un cubo de agua para una temperatura que en un momento ha estado muy alta. Y por la manera en que terminaron el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el canciller de Venezuela, Elías José Jawá, indica que hay en este caso entre Caracas y Washington, una actitud, una manera de que los dos países puedan normalizar y volver a tener relaciones. Hay aproximación, acercamiento. Esto es importante, don Pedro, claro que sí, para Estados Unidos y para la América es. Latina y el Caribe, porque que Venezuela y Estados Unidos logren tener relaciones armoniosas, relaciones de respeto, esto al final va a ser positivo para los pueblos interamericanos, de manera que es una iniciativa que mueve a expectativas de optimismo. Lo segundo, las Fuerzas Armadas ya están participando en el trabajo de patrullaje. Eso es lo que se ha visto. Sin embargo, las explicaciones que daba el ministro de las Fuerzas Armadas ayer, el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, explicaba, le estaba explicando a los militares primero la conducta que deben asumir en el trabajo de colaboración con la Policía Nacional para crearle condiciones a la población de que se sienta segura. Ahí le hablaba de cómo deben tratar a los ciudadanos, los derechos, cómo tienen que respetarse. Pero hay algo importante, que en este servicio, en esta colaboración de las Fuerzas Armadas, se incluye el trabajo que van a participar en labores de inteligencia y en los chequeos que se llevan a cabo en el Distrito Nacional y en provincias. Como las Fuerzas Armadas tienen múltiples recursos, incluso tienen recursos del más alto nivel en materia de inteligencia, pienso que esta colaboración para la Policía Nacional es muy importante. En el caso de la realidad dominicana, que una de las debilidades es precisamente la de prevenir, y con un trabajo bueno de inteligencia, muchos crímenes y acciones delictivas se pueden prevenir, que es la debilidad. Nosotros tenemos una Policía Nacional, por ejemplo, que ocurre un crimen, en muchos casos la policía logra
localizar a los responsables rápido y sin embargo no se detienen, o sea, no hay manera de prevenir hechos que se pueden evitar. De manera que, de un lado, esas explicaciones que ha dado el ministro de las Fuerzas Armadas a sus miembros y la manera en que van a colaborar con la Policía Nacional, pienso que es importante para el país y podría dar resultados que se sumen a lo que hace la Policía Nacional con sus esfuerzos. Muy bien. Miren, señores, ya están en la sala de entrevistas los señores Ángel Ayala, que es el técnico especialista del Ministerio de Agricultura sobre el mango. Y está también un productor reconocido, Manuel Melo, un productor de mango de allá, de Baní, de Baní, donde hoy, esta tarde, se inicia la Feria Nacional del Mango. Quería decirles, antes de pasar donde Carol, que hoy precisamente comienzan los trabajos de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, que comprometió ante el país a hacer lo que ellos llaman un monitoreo de los acuerdos de stand-by que ha ejecutado la República Dominicana en los últimos años. El señor Gadesca, que encabeza la misión, comienza a examinar hoy lo que son las políticas monetarias, financieras. Ojalá, si nos fiscal. ponen... Sí, pero para los que se entusiasmaron mucho con esto del fondo y su capacidad reguladora, el fondo acaba de emitir una declaración, el fondo en Washington, confesando que el programa de ajustes que le impuso a Grecia se excedió y provocó daños a su economía, el Fondo Monetario Internacional. Así que los locales que creían que el fondo podían someternos a nosotros a un plan de austeridad severo, que sepan que no, que esa política el propio fondo confiesa que se le fue la mano. Carol, la dejamos en manos de la teleaudiencia. Muchísimas